Gran Santiago completo. ¿Cierre de ciudad significa que todo Chile hace cuarentena? Por lo menos donde se concentre la mayor cantidad de casos, y en ese caso sería la región metropolitana. Cierre Yo completo, lo tomaría alcaldesa. tiro. Yo, a ver, a mí me parece, digamos que cuando uno mira las curvas, porque hay un gráfico en internet que es muy lindo, que muestra qué es lo que ha pasado con Sur Corea, qué es lo que ha pasado con Singapur, qué pasó con Italia, qué es lo que pasa, y te van mostrando las curvas. Las curvas son totalmente distintas. Y las curvas dependen de cuáles son las medidas que tomaron cada uno de los ¿Y usted países. cerraría el Gran Santiago al tiro? Obvio, al tiro. Yo también cerraría, dejaría sistema de sanitario funcionando, obviamente, asistencia social, todo eso, abastecimiento de productos a la ciudad y la policía para proteger la ciudad. Y el resto a las casas. Y Ya, eso significa cerrar el Gran Santiago, que puede ser en los próximos minutos. Hay cadena nacional del presidente de la República, quizás ese es el anuncio. Pero eso significa que todos los que vivimos en la región metropolitana nos vamos a nuestra casa. Exacto. Pero quedan funcionando todos Los aquellos... doctores. Los doctores, Fuerzas Armadas, autoridades, medios de comunicación. O sea, en el fondo, yo no sé si ustedes han visto unos videos que hay que son como unas bolitas que se van moviendo. Sí, lo hemos mostrado todos los días. Lo han mostrado todos los Que días, van ya. como un- La idea es que se muevan lo menos posible, porque hay algunos que se van a tener que mover de todos modos. Pero los sistemas de urgencia, ¿cómo serían ahí? Porque si estamos hablando de 5.000 personas enfermas, esas personas enfermas sí van a tener el derecho constitucional de ir a un Obvio. sistema de salud. Obvio. Y a la vez se van a seguir A contagiando, ver, ¿no? yo creo que además es súper importante empezar a instalar sistemas de monitoreo por teléfono y sistemas de monitoreo, digamos, a distancia. Ojalá que si una persona está enferma, pero tiene síntomas leves, ni siquiera vaya a hacerse el examen, sino que se quede al tiro Se queda en la en su casa, En el exacto. caso de Gia, que estábamos viendo, ella ya de alguna manera, bueno, estaba recién empezando, estábamos menos alertas todos. Pero la verdad es que si ella no se enferma de una determinada manera, que ya necesita respirador o algo así, ojalá que ni siquiera salga Claro. ni se vaya a hacer el test. Sí, ahora, usted que en lo personal, ¿qué le pasa cuando habla de una... Dice, yo lo cerraría al tiro, pero me imagino que usted también tiene inquietud de decir qué es lo que va a pasar en el Gran Santiago, en la región metropolitana, al cerrarla por completo. A ver, yo tengo claro que va a venir un problema económico muy grave, que además ya venía desde el 18 de octubre, por lo menos en mi comuna, los pobres pequeños comerciantes ya no tienen caja, no han vendido durante 5 meses, están desesperados. Y esto va a agravar la situación. El tema es que del tema económico nos preocuparemos en un mes más, en 2 meses más. Por ahora, lo que nos tenemos que preocupar, ¿no es cierto?, es que no se nos mueran 345 personas El diarias. primer cierre fue en la Caleta Tortel. Acuérdense que un ciudadano Claro. británico baja de un crucero, se dieron la fuente, en Caleta Tortel no hay auto. Se tocaban, pasaban caminando por las calles que son chiquititas. Pero esta gráfica indica, para que usted se entere, de cómo se cierra una ciudad, que uno podría tener todas las dudas. Lo que pasó con Caleta Tortel, región de Aysén. Vamos viendo. Desciende este pasajero británico con el COVID-19 desde un crucero. Al principio se sentía mal, pero fue a bares, fue a algunos restaurantes, siempre en grupo, y también compartió con artesanos del lugar. Luego de eso tiene contacto con toda esa población, donde yo le digo que incluso hubo contacto con artesanos y personas del lugar, porque es normal que un extranjero quiera conocer más de la arquitectura, en particular de esos lugares. Además de eso, el ciudadano luego vuelve a este crucero, es cuando detectan que tenía coronavirus. Se detiene el ingreso y van a la comuna. Lo primero que hacen es determinar acá, operativo sanitario, se evacúa al infectado, se fue hasta Coyhai, que acuérdense, y el resto de la persona quedó dentro del crucero en cuarentena. Se cerró la ciudad y ahí viene la vacunación contra la influenza. Esa fue la primera medida que se tomó en Caleta Tortel, para luego cerrar también con la fuerza pública cada uno de los accesos a Caleta Tortel. Pero son mucho más fáciles que cerrar en otra comuna los accesos, que incluso hay unos accesos rurales por otros lados, y la gente siempre va a tratar de salir, doctor. Claro, y con ese ejemplo, uno dice, a propósito de la Caleta Tortel, ¿esto es lo que pasaría en Santiago? Efectivamente, yo creo que es una decisión muy compleja. Hay que ver que, por ejemplo, está la campaña de vacunación contra influenza, que ya lleva un 25%, y probablemente en los próximos días lleguemos al 50 y al 75, y uno al cerrar para también la campaña de vacunación, pero
para la propagación de virus. Esto tiene un impacto económico. El efecto de esta medida solo se vería después de 2 semanas. Porque la Claro. gente que ya está contagiada Va a seguir subiendo el número va a de seguir personas. subiendo, Con las no se ciudades cerradas. asusten. Cuando se cierre la ciudad, cuando ocurra, ya sabemos que si ellos fueran presidente y ministro, ¿no es cierto?, ya habrían tomado la decisión, pero si lo hubieran tomado, recién en 2 semanas vamos a notar el efecto. Que se aplana la curva, claro, recién en 2 semanas. 2 semanas después. ¿Y qué hago yo, doctor, en lo médico? Si es que llegara a suceder eso, que para ustedes estamos de acuerdo que esto en algún minuto podría pasar. Perdón, y en 2 semanas ya estamos llegando a los 43.000. En 2 semanas, si es que no se tomara esa decisión. No, Pero si yo tomándola incluso. tomando la decisión igual, doctor, Claro, pues. cerrando la ciudad. Desgraciadamente el efecto se nota recién a las 2 semanas. Porque muchos de esos ya están contagiados. Ya. Pero están ¿qué hago contagiados. yo si estoy ya la próxima semana cerrada la ciudad o está en Caleta Tortel y estoy enfermo, me siento mal, tengo gripe, tengo todos los síntomas del coronavirus? ¿Dónde voy? ¿Salgo de mi casa? No. ¿Qué doctor me va a ir a que- atender? No, pero fíjate, lo que dijo la alcaldesa tiene toda la razón. Si eso es, si los síntomas son leves, si uno es una persona joven, que se quede Me en su quedo, casa, y moná. no vaya a atenderse. Y la consulta tiene que ser coordinada a través de Salud Responde, que tiene que aumentar la cantidad de teléfonos disponibles y las personas se trasladan directamente en los casos más graves. La persona Es que leve eso, en casa. Eso, para hacernos una idea, si estamos hablando de 43.000 personas que se contagiarían el 1 de abril, que es la gráfica que tú nos muestras, Iván, estamos hablando de cuántas personas, más o menos, qué porcentaje de ese necesita hospitalización, ¿20%, 15%? Claro, o sea, por lo menos un 20% de ellos necesitarían hospitalización. Y de eso, una pequeña parte, o sea, decimos 1 de cada 5 va a ser cuadro más grave, y de ese 1 de cada 5, 1 de cada 4 va a necesitar un respirador mecánico u otra cosa. Respecto a lo del día a día, y yo creo que todos comentemos la experiencia, porque uno anda mirando, hay gente que tosa al lado y uno mira como que te pasan cosas hoy día, pero hay que abordarlo con calma. Doctor, acá están los síntomas. Ayer me tocó estar con una persona que la vi, no estaba cerca mío, y un amigo me dice, oye, tengo una amiga que está con romadizo. Eso, Romadizo no. ella debiera ir a la clínica porque la estaban mandando No. al hospital a que se chequeara. No, el romadizo... Acérquese nomás si quiere Claro. aquí las diferencias entre la gripe, las alergias, Pasamos de nuevo. En este el coronavirus enroque. hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay tos seca, puede aparecer cansancio y fatiga. En un 14% puede aparecer diarrea, este dolor de garganta que lo describen mucho los pacientes, es lo que predomina. Pero esta amiga de él tenía solo romadizo, sin No, fiebre. eso clínicamente, si bien uno no puede ser 100% solo con Sí. la clínica, parece corresponder más a un resfrío común Ya. por la clínica, esa congestión nasal, estornudo. Me quedo en mi casa. Claro. ¿Qué es lo que pasó cuando decían que el Papa podía tener coronavirus? Ah, sí. Yo mostraba los videos del Papa y el sumo pontífice estornudaba mucho. Entonces, mi impresión dije, eso no pinta para coronavirus, pinta más Eso es para... gripe. Lo que pasa es que el Papa, acuérdense que tiene un pulmón también. Entonces Sí, pues, era- es doble riesgo. lo Hay tiene. que cuidarlo, claro. Por si no sabían, tiene un pulmón. Pero cuando uno tiene qué síntomas, no solo tiene que quedarse en la casa, sino que ir al hospital. Acá está, cuando aparece dificultad para Ah. respirar. Ahí hay que ir al hospital. Es el síntoma que hay que tener más atención que todo el Eso resto, es lo más que que la tos hay que- seca, más que la fiebre, más que Claro, la muscular. tos seca uno la puede tener y puede tener por algunos días y después se cura. Pero si ya uno tiene dificultad para respirar... Ahí es que va el vean- tiro. Ahí Vean está dentro del ustedes, 20%. ahí está dentro del 20%. Tengo una duda, doctor, que no tiene que ver, que tiene, a ver, hay varios virales que a uno le llegan al alma y por eso dice, esto de verdad es grave y tómeselo en serio. Pero si uno tuviera un adulto mayor muy vulnerable, que está debilucho, pero tuviera, por ejemplo, una herida, tuviera una escara, tuviera algo, Exacto. ¿lo llevo al hospital o no lo llevo al hospital? Porque no tiene nada que ver con coronavirus. A ver, todo aquello que uno pueda manejar sin llevar al hospital
manejémoslo sin llevar al hospital. En ese sentido, deberíamos ser un poquitito más restrictivos con acudir a los hospitales. Ya, pero eso es grave, una Pero herida. ojo, que todos los hospitales y clínicas están elaborando segregación de urgencias respiratorias versus urgencia no respiratoria. Ya. Entonces, deberían, si no está hoy, debería mañana o pasado a cualquier hospital que llegase, debería entrar por una puerta Claro. diferente, a un lugar Mira. diferente. Y lo que pasa es que estamos todos alarmados y bien, como usted decía, alcaldesa, el problema, doctor, es que lo que no queremos es lo que nos pase como en España o como en Italia, donde el drama es tan grande que están eligiendo qué paciente se atiende o cuál O se muere. se hospitaliza. Entonces muchas veces han tenido que elegir a cuál dejan morir. Eso que puede parecer inhumano, la Pasó. verdad es que hay un límite material de los recursos y uno puede llegar hasta cierto punto. No existen ventiladores infinitos. Cuando colapsa el sistema. Entonces, en un momento, los doctores de Italia lo comunicaron y hubo gente que criticó y salió la Sociedad de Anestesia y Reanimación de Italia a respaldar a Que los no doctores entendió. y a decir, perdonen, pero Así es es. una realidad y si tenemos un paciente de 40 años entre la vida y la muerte y un paciente con múltiples patologías, cáncer y 80 años, Es una A ver, cruda perdón. realidad, doctor, que se está Eso viviendo Eso en también Italia. eso es el auge. El auge es eso. El auge es decir, miren, no tenemos recursos para tratar a todos al mismo tiempo. El auge significa que le vamos a dar prioridad, por ejemplo, A estos enfermos. a estas enfermedades, y esas vamos a tratar de que se traten lo antes posible para evitar muertes, para evitar que una persona pierda muchas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día en el cáncer en Chile, obviamente que se le da mayor prioridad a los niños y a la gente joven Sí. que a una persona que ya tiene 85 años.